Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se le manifieste dándole espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Saludos, hermanos, un abrazo espiritual a la distancia. Con ustedes, su hermano en Cristo, José de Toro, quien les anima cada día a seguir el mensaje, a seguir la palabra de Dios, a estudiarla, a prepararnos, a no dejarnos convencer, a no dejarnos engañar por quienes vienen trayendo mensajes, doctrinas contrarias a la que Cristo ha dejado. Hoy quiero ayudarles en estos momentos difíciles, en estos momentos donde las doctrinas contrarias a la de Cristo, donde los protestantes están agarrando cada día más fuerza. Sí, así es como lo oyen. Cada día están agarrando más fuerza. Porque los que se dicen ser católicos están cerrando las iglesias, están cerrando los lugares de concentración para buscar a Dios, para reflexionar, para estudiar las Sagradas Escrituras. Mientras que los protestantes a ellos sí no le están cerrando nada. Ellos sí están haciendo sus congregaciones, sus reuniones, sus asambleas. Pero nosotros debemos estar firmes y convencidos de que existe una sola iglesia y no varias congregaciones. Así es, hoy vamos a estudiar la iglesia que Cristo dejó. Y vamos a ver que dejó una sola. No dejó 2, 3, 4 ni miles. No. Es momento de reflexionar, es momento de estudiar, es momento de seguir el mensaje de Dios. Él, el maestro que constituyó, porque no existía, constituyó una iglesia. Eligió, llamó a los que él quiso. No dejó que aquel fundara una, que aquel constituyera otra. No, 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 no. Eso ya sabemos que son doctrinas diabólicas, como dice la palabra de Dios. Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1. Vamos a compartir San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Usted en casa busca la Biblia, apunte la cita, léala, compártanla, estudienla, analícenla, para ver si se está diciendo mentira o si es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, oye, no me queda otra sino creerle a la palabra. Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Primer detalle, llamó. El Señor llama a los elegidos, llama a los de él, a los que va a poner frente a su iglesia. No existía. Pero él no iba a estar todo el tiempo. Necesitaba de hombres que guiaran ese rebaño. Hombres de su rebaño. Oigan bien, de su rebaño. Porque hay otros hombres que tienen otros rebaños, pero no es el de Cristo. Se van a dar de cuenta ustedes que no es el de Cristo. Llamó entonces a los que él quiso. Otros se fueron de Cristo. Abrieron sus congregaciones, sus iglesias, sus asambleas, sus denominaciones. Otros, pero que no son los de Cristo. Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y se reunió con él. ¿Para qué se reunirían con él? Para prepararlos, para enviarlos a predicar el evangelio. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él. Sí, después de esa preparación, después de haber estado con él ya 3 años, ¿qué hizo? Y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios, a los que él eligió. Hay otros que tienen poder, pero no por el poder de Dios, por el de Satanás. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Allí está la característica principal de la iglesia de Cristo. Pedro como cabeza, como guía de los apóstoles, de los discípulos. Pedro,
Sí, a ese que allá en San Mateo 16, 18 le dijo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, a ese. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis, déjalo. Mateo 16, 18 en adelante. Mi iglesia. El Señor tiene una iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Esa es otra característica de nuestra iglesia. Vendrán muchos ataques y ustedes están observando los diferentes ataques que está recibiendo la iglesia católica. ¿Cuáles son las que están cerrando? La iglesia católica. ¿Cuáles son las que están abiertas? Las protestantes. No se dan de cuenta, pero el Señor nos garantiza que ni los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Debemos sentirnos orgullosos de que estamos en la única iglesia que Cristo fundó, que estableció en el representante Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, como decía eh, eh, Marcos 13, dándoles poder, dándoles poder. Aquí a Pedro le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Le está dando autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad al jefe, a Pedro, a ese que guía, que pastorea, que lleva el rebaño de Dios. ¿No recuerdan Juan 21:15 en adelante? Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, a Pedro, a ese representante de iglesia, ¿y tú? ¿En cuál está? ¿En cuál iglesia está? ¿En la que fundó Charles Rosen, Testigos de Jehová? ¿O en la de Carlos Parán, Pentecostales? O no, a lo mejor está en la de Elena de White, en los adventistas. Puede ser. Si no, entonces en esa, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la de los mormones, la de José Smith, al que se le apareció un ángel. ¿Eh? O la más antigua, la de Martín Lutero, a lo mejor puede estar ahí, la luteriana. O la de los bautistas, la de John Smith. ¿En cuál está? Lo de los evangélicos, que son una de las más nuevas. ¿En cuál está? Oye, ahí en esa que le nombré no dice ninguna de Pedro. ¿Por qué? Porque no son las de Cristo, no son las de Cristo. La de Cristo es una solita y la representa San Pedro. San Juan 21:15, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Estaba reunido con los 12. ¿Me ama más que estos? Esos corderitos, esos apóstoles a quien estaba con él. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Ah, el rebaño de Dios. Ese guiado por Pedro. Cuídalo. Y eso es lo que hace el representante de Pedro, cuidar el Papa, cuidar el rebaño, las ovejas de Cristo. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, porque hay otro rebaño que no es el mío, que lo han constituido los hombres, que lo han apartado de mí. Pedro es nuestro representante, y él en la primera predicación que da allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ustedes lo pueden leer completo, todo el capítulo 2, observarán que Pedro se lanza el primer discurso. ¿Qué sucede cuando se lanza ese primer discurso? Yo voy a tomar parte del versículo 40, 41. Pedro siguió insistiendo con más argumentos.
los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Una generación perversa, aquellas que estaban en contra de Cristo y las que existen hoy, en contra de la doctrina de Cristo. Aléjense de esta generación. Y hoy nos pide eso, hermano que me escucha a través de las redes sociales, que nos alejemos de esa generación perversa. Trae doctrinas contrarias a las de Cristo. Porque si realmente fueran cristianos, ¿por qué no están en la única iglesia que Cristo dejó, donde dejó a Pedro como representante y que él mismo estableció? ¿Por qué? Porque hay doctrinas de hombres que van engañando y que son instrumentos de Satanás. Y hay de aquellos hermanos que han sido engañados. No lo culpo, no. Pero sí les invito a que estudien la Biblia. Ahí mismo en la Reina Valera, la de ustedes, ahí está, citas bíblicas. Estudienla, analícenla, para ver si lo que estoy diciendo es mentira. Marcos 3:13, Mateo 16:18 en adelante, San Juan 21:15, Hechos de los Apóstoles 2, lea todo el capítulo 2. Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Hablaba Pedro, el representante de Cristo, lo oían hablar. ¿Y qué sucedió cuando lo oían hablar? Escuchen, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Versículo 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en su casa y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Supremo, el Eterno, el Soberano, el único Dios, agregaba cada día a la iglesia a los que iban salvados, a los que se iban salvando. Cada día. Cuando nos acercamos a ese representante de Pedro, que es el Papa, y en ellos sus sucesores, sus apóstoles, sus discípulos, los obispos, sacerdotes, a escuchar el mensaje de Dios, cada día nos vamos integrando más a la iglesia. Hermano, ¿dónde te congregas? ¿Dónde? ¿En la iglesia de Cristo? ¿O en la iglesia de Charles Rouse? ¿O de Carlos Parán? ¿O de Elena de White? ¿O de Simone Smith? ¿O de Martín Lutero? ¿O de Johnny Smith? ¿O en las congregaciones evangélicas? ¿Dónde? ¿Por qué no te pones a reflexionar? Con amor, con cariño te lo estoy diciendo, con todo el respeto, porque son nuestros hermanos. Pero, ¿no te das dando cuenta que estás fuera de la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué no te pones por un instante a pedirle al Señor que le ilumine, que le ayude a descubrir la verdad? ¿Por qué no? Con amor, con cariño te lo comparto. Porque déjeme decirte que has sido engañado o has sido engañada. Sí, y quiero animarte. Mi intención no es ofenderte. Mi intención no es que tú creas que lo que yo estoy diciendo es mentira. No, esa no es mi intención. Mi intención es ayudarte. Porque Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: hermano, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, por eso le hago. Por eso lo hago, porque sé que están lejos de la verdad. Y otro lo hace volver. Dios quiera que puedan volver. Eso le toca solamente a Dios. Piensen que el que aparta a un pecador está lejos de la verdad, está lejos de la iglesia de Cristo, es pecado. Sí, es pecado. Piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Yo confío en la palabra de Dios. Ojalá que si usted escucha hoy el mensaje, no le cierres el corazón y esté dispuesto a reflexionar a la luz de la palabra.
esa que es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero, y descubrir la única iglesia que Cristo ha dejado. Ánimo, hermano, nunca es tarde para buscar la verdad. Nunca es tarde para buscar la verdad. Dios te bendiga, te guarde y te acompañe. Y ayúdame, ustedes, hermanos católicos, que me oyen, ayúdame a compartir esta enseñanza para que muchos que han sido engañados vuelvan a la única iglesia que Cristo ha dejado, representada en San Pedro. Que Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones y gracias sobre ustedes. Amén.